Hola gente, bienvenidos finalmente a la serie sobre mi viaje a Inglaterra, Escocia y Francia 2022. Esta serie va a consistir de 7 videos que abordan 3 días de viaje cada uno. La duración de cada video puede variar bastante, ya que hay días que grabé mucho contenido y otros que no tanto. De todas maneras, intenté resumirlos lo mejor que pude. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. El 18 de junio llegamos al aeropuerto de Ezeiza. Ahí teníamos que realizar todos los trámites que se hacen antes de poder embarcar en el avión. Hacemos todo, que pin que pam, pasamos y ya podíamos relajarnos un toque y recorrer los free shops hasta que sea momento de subir al avión. Subimos, despegamos a eso de las 5 de la tarde y en un momento nos traen comida. Abro el paquetito y eran unos ravioles, pero unos ravioles épicos. Encima te daban el quesito para ponerles, tenías pancito, otras cosas, nada, tremendo. En las butacas cada pasajero tenía una pantallita para ver películas, datos del vuelo como a qué altura vas, a qué velocidad, cuánto falta para llegar, y también tenía cámaras para ver cómo despegaba o aterrizaba el avión. Más tarde nos trajeron un sandwichito que también estaba muy bueno, junto a una barrita y unos pedacitos de manzana. Como la empresa del vuelo era alemana, hicimos escala en Alemania. Aterrizamos a eso de las 11 de la mañana del 19 de junio. Y bueno, fuimos de acá para allá por el aeropuerto, nos subimos a una especie de tren interno para ir a otra parte del aeropuerto, recorrimos más free shops y finalmente despegamos ahora sí hacia Inglaterra alrededor de las 5 de la tarde. En realidad tendríamos que haber salido algunas horas antes, pero hubo algunos, vamos a decirles, inconvenientes con el vuelo. Como que se había cancelado, entonces nos tuvimos que acomodar en otro, pero bueno, al final salimos. En el viaje nos dieron un chocolate que estaba bastante ricolino y aterrizamos en Londres a las 6 de la tarde. Parecería que el vuelo duró 1 hora, pero en realidad duró 2 porque viajamos en el tiempo. Bueno, aeropuerto, colas, trámites, agarramos las valijas, fuimos al baño. Bienvenidos al baño de UK. Amigo, ¿qué onda este baño? Pero, ¿esto es un baño o una casa, boludo? Vimos los taxis ingleses y nos subimos al minibus que nos llevó del aeropuerto de Londres a la residencia en Canterbury. La gente del lugar nos recibió, tuvimos unos momentos de charla y después llegó la pizza, así que tuvimos un momento Morphy. Y después de eso, tipo 12 de la noche, ya éramos libres de ir a nuestras habitaciones. Yo obviamente no desperdicié la oportunidad y grabé un mini tour. Bueno, acá tenemos la puerta principal, entramos y esto es más o menos lo que vemos. Por acá tenemos la cama, que sí, tengo que acomodar todo esto, pero bueno, no importa. Acá tengo la cama, acá tengo una ventana bastante grande que si la abro un poquito se puede ver. Bueno, no sé si se puede ver demasiado, pero hay como unas mesitas ahí como para sentarse. Por allá se ve la entrada. Bastante lindo, no muestro la otra porque va a ser más o menos lo mismo. Después por acá para acomodar todo lo que viene siendo la ropa. Tachito de basura por ahí. Algo interesante de acá es que los enchufes se pueden activar o desactivar. Y además tiene directamente para poner el USB ahí, así que tremendo. Después, bueno, un escritorio como para hacer tus cosas, ¿no? Ahí como para pegar papelitos y qué sé yo. Una lamparita que la verdad está espectacular. Y bueno, acá tenemos el baño que la luz se prende desde acá. Así que hacemos pimba y entramos.
Acá tenemos para lavarse las manos y un espejo que la verdad esto podría ser más grande porque miren el tamaño de mi mano acá, o sea es muy pequeño, pero bueno, no le hace nada. Puertita con papel higiénico extra. Un espejo que parece la verdad muy normal, pero si yo activo esto, tremendo. Un espejo con luz, increíble. ¿Por qué no? Bueno, papel higiénico, inodoro. Acá tenemos la ducha que se ve bastante compleja, la verdad, no sé, tiene muchas cosas, pero ya veré porque incluso todavía me tengo que bañar, así que bueno, ya veré cómo manejo eso. Y acá cosas que muy bien no sé qué es, pero yo supongo que es para dejar secar la ropa, así que colgué la toalla esta por ahí porque literalmente no hay otro lugar por acá para colgarla. El día 3 lo arrancamos caminando hasta la cantina del colegio para desayunar, que nos quedaba a unos 5 minutos a pie, así que aproveché y capturé un poco las calles inglesas. Una vez ahí me clavé unas tostadas con manteca y mermelada y un croissant un poco falso. Y luego del desayuno fuimos al colegio. El primer día nos tomaron unos exámenes para ver nuestros niveles de inglés, para así acomodarnos en las clases correspondientes, y después nos dieron un recorrido por todo el lugar. Luego del mediodía almorzamos en la cantina. Yo me serví un poco de carne con papas fritas. Dato random. Esta gente acompaña casi cualquier comida con papas fritas. No sé qué les pasa, pero siempre había papas fritas para servirse. Y después de comer, nos fuimos con nuestro guía a recorrer la ciudad. Cenamos a las 6 de la tarde, esos son los fabulosos horarios que tienen acá, y como yo no tenía hambre porque eran las 6 de la tarde, se me ocurrió comerme una manzana con cubiertos. No me pregunten por qué, pero alguna boludez en Inglaterra tenía que hacer, ¿viste? Me era imposible irme de ahí sin haber hecho alguna. Y encima los cuchillos no tenían nada de filo, tendría que haberme llevado un Tramontina de acá, pero bueno. Bueno, ya fue, la mando. Sí. ¿Está rica? Es la especialidad del chef esta. Sí, la verdad que sí, estaba bien destacados. Estuvo toda la tarde metido en la cocina para prepararla. Como a las 6 de la tarde también cierran todos los negocios, porque esos son los fabulosos horarios de acá, recorrimos un poco más por nuestra cuenta y terminamos el día charlando en un parquecito.